por dejarnos estar acá, Señor, compartiendo tu palabra, para que también, Señor, te pedimos que tú nos des entendimiento, de apertura de mente, de corazón, Señor, para escuchar esta palabra preciosa, esta enseñanza, Padre, que es para edificación de nuestra vida. También te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis amados hermanos, a sus familias, que nos bendigas en todo momento, en todo tiempo, y deseches todo lo que quiera venir a interrumpir esta enseñanza. Lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a nuestro pastor Mario. Damos gracias por la vida de este siervo hermoso que ha podido soltar una palabra también de bendición. Bueno, comenzamos entonces la clase del día de hoy dando gracias al Señor. Ya hemos orado, lo hemos saludado y vamos a proyectar, como siempre lo hacemos, nuestra pantalla para que puedan todos visualizar la clase la cual tenemos preparada para este día. Amén. Vamos a la clase número 15, el segundo semestre. Y vamos a comenzar con este tema hermoso que tenemos preparado hoy día, que se llama líder con corazón paternal. Y vamos a hablar entregando el manto. Es muy importante esto, hermanos, porque lamentablemente, lo digo con mucho pesar, antes de poder comenzar esta clase, es un tema que no se toca muchas veces en la iglesia y es un tema que muchas veces lo vemos muy escaso en medio de la congregación. Por lo más que estamos viendo en estos tiempos, son iglesias que son heredadas o mantos heredados, pero no realmente guiados por el Espíritu. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar, de que tenemos que formarnos como líder, pero realmente entender que el manto lo traspasa a Dios, que el manto lo entrega a Dios conforme al Espíritu, el cual nos guía. No es conforme a la tradición. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día, un corazón paternal como verdaderos padres espirituales para mirar a los hijos espirituales que puedan desarrollarse y crecer mucho más que nosotros mismos. Eso es importantísimo, lo vamos a ver hoy día y por eso les pido por favor con bastante atención y que puedan estar totalmente atentos y cualquier pregunta me la hacen en forma inmediata para poder ir aclarándola y para poder, hermanos, tener una fluidez y un conocimiento acabado y revelación acabada de lo que estamos hablando. Amén. Así que les pido por favor que cualquier pregunta me la hagan en forma inmediata. Bueno, comenzamos entonces el día hablando del líder con corazón paternal, entregando el manto. La importancia de tener un guía, un mentor, un consejero y un líder que sea un padre espiritual para su vida o para nuestras vidas, a través de la cual podamos afirmar nuestras vidas como creyentes y nuestra relación con el Padre espiritual y también faltó ahí con el Padre eterno. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque, hermano, no es, vuelvo a repetir, un subyugamiento, sino que es poder reconocer que hay una persona que me guía y que me direcciona, poder reconocer también que tengo la necesidad y que Dios me está levantando también para poder guiar a otros. Entendamos lo que dice más o menos en Malaquías. Quiero que vamos a leer Malaquías 4 del 5 al 6 para poder, hermanos, visualizar un poquito de una visión diferente. Este versículo, como muchas veces yo lo he enseñado, pero lo quiero visualizar ahora de una forma paternal. Amén. Vamos a irnos a Malaquías 4 del 5 al 6. La palabra de Dios dice así, Malaquías 4 del 5 al 6 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren qué maravilloso versículo estamos hablando el último pasaje, el último libro, si lo podemos llamar, del Antiguo Testamento, y está hablando de algo precioso, que es necesario que venga Elías. ¿Pero por qué? Lo hemos visualizado que es un espíritu profético, claro, pero también dice algo bien puntual en este pasaje. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Él vendrá con una restauración. En el libro de Malaquías, donde acabamos de leer, hay una profecía a la cual el Señor expresa que Él enviará el espíritu de Elías y que el espíritu de Elías vendría para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres. El espíritu de Elías, ¿qué es lo que va a hacer también, mis amados? No solamente va a traer un mover profético extraordinario, sino que el mismo espíritu de Elías también tiene que ver con el Espíritu Santo trayendo un mover en medio del pueblo de Dios para desarrollar a los hijos del reino como ministros competentes, que reflejen a un padre el cual los va a guiar para que puedan alcanzar esa madurez. ¿Por qué? Porque cuando hay un padre, un guía espiritual, hermano, es muy difícil que pueda haber una madurez espiritual. Se forman hijos, hermanos, como cuando es lo mismo en la parte natural.
cuando no hay un padre, cuando no hay una madre, los hijos se crecen con tanto trauma, con tantas cosas que lo apartan realmente a una normalidad de familia. Y en el mundo espiritual es exactamente igual. ¿Cuántos hijos espirituales han estado caminando solos, sin guía, sin dirección, y al fin y al cabo, lamentablemente se convierten en sabios en su propia opinión, o se levantan hijos que no tienen dirección clara y caminan conforme lo que creen que van bien, pero le falta la guianza? ¿Qué es lo que hace el espíritu de Elías? Tiene que ver con el espíritu también apostólico y profético, que le da paternidad al pueblo de Dios, a la iglesia, le da, la habilita para alcanzar la madurez en pleno desarrollo. Por eso es necesario, como bien dice la palabra, que se fundamente la iglesia ¿en qué? En los apóstoles y profetas. ¿Por qué habla de apóstoles y profetas? Porque el mover de Elías va a traer una madurez y va a traer una consolidación espiritual. Y a mí me cuesta un poco usar la palabra padre espiritual, aunque lo reconozco. Yo que sé que hay ministros que son verdaderos padres espirituales. Pero entendamos, hermano, porque algunos dicen, no, pero es que en el Nuevo Testamento dice no le digan padre a ninguno. Sí, de acuerdo. Pero sí hay personas que te reflejas y que puedes de alguna forma tomarlo como un referente, como un mentor, así como muchos tomaron como referente a Pablo en el Nuevo Testamento. Y Pablo de hecho lo dice abiertamente, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él dice, vean, refléjense en mí porque yo me reflejo en Cristo. Entonces cuando entendemos eso, el Señor nos muestra también en Malaquías, en este versículo de Malaquías de 4, nos muestra que el Señor va a hacer una restauración. ¿Una restauración de qué? De una paternidad espiritual, de un mentoreo espiritual, el cual va a traer dirección, visión, el cual va a traer guianza a muchos que por años se han formado en un individualismo, y ahí donde han venido errores, y es ahí donde el enemigo ha dado bien duro, porque lamentablemente muchos se han formado o deformado conforme a su conocimiento, pero no ha venido el mentoreo y la dirección que tuvieron muchos ministros, como por ejemplo Eliseo, por ejemplo, hermanos, hay muchos que se fueron mentoreando y afirmando para alcanzar madurez espiritual. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ok? Ok. Amén. Entonces, avanzamos. Y vamos a ver un ejemplo bien claro, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, Dios quiere que revelarnos en este ejemplo que estamos viendo, en una gran verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que manifestó Elías. ¿Por qué? Porque se estableció un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con Elías. Entendamos si comenzamos leyendo Malaquías, que es el último pasaje, pero dice necesario que venga Elías primero. O sea, Elías se manifestó en el Antiguo Testamento, pero también Elías se manifiesta a lo largo de toda la línea dispensatoria. Cuando hablo de línea dispensatoria estoy hablando de línea de tiempo, también se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y es ahí donde hay una conexión. No solo fue un gran líder y un gran discípulo, sino que también fue un gran padre espiritual. Cuando esto sucede, Dios da todo su respaldo, y esto es lo que necesitamos en este tiempo. Cuando reconocemos, hermanos, que necesito del otro para poder edificarme, y el otro necesita de mí también para edificarse, y comenzar a edificarnos mutuamente, se comienza a reflejar el corazón de un padre espiritual o el corazón de un líder con corazón paternal para poder guiar al otro y no que brote en él envidia o todo lo que muchas veces está brotando. Porque ¿qué es lo que hace un padre espiritual? ¿Qué es lo que hace un líder con corazón de padre, con la disponibilidad de entregar el manto? Es una persona que cuida, que protege a sus hijos espirituales, y no, hermanos, lo anda entregando por el mundo, ¿no? Los protege, los cuida, los direcciona, los exhorta, y bueno, lo vamos a ver hoy día en forma completa esto. ¿Amén? Avanzamos. Es el mismo espíritu que vino en doble porción sobre Eliseo para desarrollar un ministerio poderoso. Pero ¿por qué pasó esto? Y que tuvo alcance mayor que el del padre Elías. O sea, cuando hablamos del ejemplo de Elías y de Eliseo, Elías tuvo la capacidad y tuvo la madurez para decir, bueno, Eliseo va a tener una doble porción. Y eso significa un mayor llamamiento. Eso significa mayores milagros. Eso significa mayor desarrollo espiritual. Pero Elías tuvo la capacidad de poder soltar su manto, haciendo las mismas tareas, pero con un mayor alcance. Eso lo alcanzó Eliseo, pero ¿por qué? Porque tuvo un mentor, tuvo un hombre,
tuvo un hombre que lo pudo, hermanos, mentorear, que lo pudo direccionar, que lo pudo guiar. Tuvo un hombre, hermanos, que muchas veces lo exhortó duro, pero quiero que entendamos que gracias a esa exhortación, gracias a esa dirección, Eliseo pudo alcanzar la doble porción. ¿Me estoy explicando eso? ¿Sí? Amén. Ok, entonces, quiero irme y si alguien me puede leer, por favor, Segunda de Reyes 2 del 9 al 11, por favor, si son tan amables. Vamos a leer Segunda de Reyes 2 del 9 al 11, por favor. ¿Vos leo? Por favor. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, haz lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego como caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Amén. Muchas gracias, querida pastora Yesenia. Le bendecimos. Miren qué maravilloso este pasaje, porque aquí hay una revelación hermosa. Dense cuenta primero cuando dice, cuando había pasado Elías le dijo, pídeme lo que quieras que haga por ti. Un corazón maravilloso y sano, hermanos. Paternal completamente. Y le dice, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y miren qué maravilloso, hermanos, cuando dice Padre mío, porque si ustedes ven esta revelación, se van a dar cuenta, hermanos, la talla de cómo Eliseo trataba a Elías. ¿Por qué? Porque dice, cuando Elías subió al cielo en un torbellino, sabemos que ahí se abrió un portal de gloria para llevarlo, ¿cierto? Pero dice, viéndolo Eliseo clamaba, miren, dice, Padre mío, con mayúscula primero, ahí se está refiriendo al Dios Todopoderoso, Padre mío, pero después viene, Padre mío, ahí está hablando con minúscula, está hablando ¿a quién? A Elías. O sea, ¿qué es lo que dice primero? Padre mío, Padre que está en los cielos, y después grita a Elías, le dice, Padre mío, carro de Israel. Miren la diferencia que hay. Quiero que puedan visualizar esa pequeña diferencia. ¿La logran ver? ¿Sí? Amén. O sea, primero dice, Padre mío, y se dirige al cielo, al Dios Todopoderoso por lo que estaba aconteciendo. Pero después viene un Padre mío con minúscula, y ahí es donde se refleja, hermanos, a su padre Elías. Y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Pero ¿qué pasó ahí? Claramente, hermanos, lo que Elías, lo que le pidió a su mentor fue soltado por intermedio de ese manto. Pero quiero que entendamos esto, que Eliseo con Elías no tenían una relación sanguínea, no tenía ninguna relación, hermanos, de parentesco. Recordemos cómo comenzó la historia, y quiero llevarlo un poquito a que podamos pensar, imaginarlo la historia. Dice que Elías estaba en una cueva, ¿se acuerdan? Elías estaba en una cueva completamente, hermanos, con espíritu de depresión, quería incluso unos pequeños espíritus de muerte, y ahí donde aparece, hermanos, Dios y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Conocemos esa historia, vuélvete al camino. Cuando Elías se vuelve al camino, Dios le da una orden, me ungirás a unos reyes, pero después le dice algo precioso, le dice, me ungirás a Eliseo en lugar tuyo. Entonces, cuando dice eso, Dios a Elías, inmediatamente se ve el corazón. Hay una predicación hermosa que una vez hice, porque ¿a quién ungió Dios primero? Perdón, ¿a quién ungió primero Elías? No ungió a los reyes, ungió al que lo iba a preceder después en el tiempo, porque el primero que se encontró fue Eliseo. O sea, inmediatamente, y ahí donde el Señor habla que los postreros serán primero, bueno, es una predicación hermosa, pero quiero llevarte, hermano, quiero que es la visión de Elías. Cuando el Señor le dice, me vas a ungir a uno en lugar tuyo, me vas a ungir a uno en lugar tuyo,
va inmediatamente el corazón dispuesto. Ahora, ¿qué está pasando en estos tiempos? Escuchen esa palabra y muchos no quieren soltar el manto. Y ahí quiero que entendamos eso. No, el manto no es tuyo, la unción no es tuya, la unción es de Dios. Hermanos, y tú no eliges, no, yo voy a elegir a mi hijo porque es mi hijo y para que pueda, por intereses propios. Bueno, si tu hijo tiene llamado, gloria a Dios, y si Dios te da la orden que sea tu hijo, maravilloso y que sea tu hijo. Pero si Dios te dice que sea el hermano, que sea el profeta allá, bueno, tenemos que ser guiados por Dios. Ese es un corazón de líder paternal. Es lo mismo, hermanos, que haya líderes y porque el Señor está, o llega otro, hermanos, que el Señor comienza a levantar más, inmediatamente comienzan los celos, comienza, hermanos, a la altivez y comenzamos, hermanos, a hacer guerra con ese hermano. Y eso no corresponde porque eso no es el corazón de un líder conforme al corazón de Dios. El corazón de un líder, hermanos, es un corazón totalmente sano y lo vamos a ir viendo durante toda esta clase. Amén. ¿Quién es un padre espiritual? ¿O quién es un líder con corazón de padre espiritual, como quieran llamarle? Podría utilizar muchos conceptos para definir un padre, pero sin embargo vamos a definir algunos que creo que lo identifica muy bien a un líder con corazón de padre. Primero, lo primero que vamos a ver que un líder conforme al corazón de un padre espiritual es una fuente. ¿Por qué una fuente? ¿Una fuente de qué? Una fuente de amor. Una fuente de seguridad. Vamos a ver primero una fuente de amor. ¿Qué es lo que significa esto? Ser amado es una de las necesidades más grandes de los seres humanos que experimentamos. Los padres espirituales son fuente de amor. El amor del Padre Celestial, ya que el amor de cualquier padre espiritual solamente es un pálido reflejo del amor de Dios. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que la gente tiene que ver el amor de Cristo en un padre o en un líder espiritual. Y ahí es donde cambiamos el concepto de amor. Porque el concepto de amor no es conforme lo enseñado normalmente la sociedad o la iglesia que no tiene revelación. El concepto de amor de la iglesia que no tiene revelación o de que el concepto de la humanidad es que solamente abrazos y que besito y palabras lindas. Y ese no es el concepto de amor. El concepto de amor de Cristo dice el amor es sufrido, el amor todo lo soporta, ¿o no? Y comenzamos a ver un amor diferente, pero sí nos va ese amor perfeccionando. Ese sí amor perfecto nos va haciendo libres. Como dice la palabra, el perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, el amor de Cristo cuando se refleja en un líder, realmente es un amor que puede a personas guiarlas, a personas llevar la libertad, a personas, hermanos, exhortarlas con amor, pero esa misma exhortación los va a llevar a crecimiento y desarrollo. Amén. Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, claramente, hermanos, a la iglesia de los filipenses dice claramente, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros. O sea, Pablo amaba, hermanos, como Jesucristo, con ese entrañable amor de Jesucristo. O sea, un líder con corazón paternal, un líder, hermanos, que está encaminado para ser también un padre espiritual. Tiene que ser una fuente de amor, pero vuelvo a repetir, el amor conforme a la que dice su palabra preciosa, hermanos, la palabra de Dios como bien nos enseña su palabra. No el amor, hermanos, que muchas veces es el amor del mundo. Amén. Eso es muy importante. Como dice su palabra, el amor es sufrido, el amor todo lo soporta. ¿Me estoy explicando? Aquí hay un resumen. Amén. Vamos a ver justamente lo que dice 1 Corintios 13, del 4 en adelante. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Primera Corintios 13. ¿Ven? ¿Alguien? Me quedé pegado. Sí. Hay que avisarle porque se perdió. Pastor, Sí, le escucho. tenemos un problema con el audio, se queda pegado. ¿El mío? Sí, sí, a rato queda pegado. ¿Me escucharon ahí?
Sí, Cuando estaba hablando sí. de Filipenses se quedó pegado, perdí esa parte. Vamos a ver qué pasa. A ver. Voy a sacar un poquito la pantalla, esperen un poquito por favor, voy a revisar, a ver si podemos corregir esto. Ya. Bueno, ahora sí. Entonces quedamos en 1 Corintios 13, 4. Ahí está. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo leo? Por favor. 13:4. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Amén. ¿Y el 5? Al 5 también dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí nomás. Ok, muchas gracias. Entonces nos damos cuenta cuál es el amor verdadero, cuál es el amor realmente que Cristo nos enseña por intermedio de su palabra. Y es el mismo amor el cual tiene que ser reflejado en la fuente de un líder conforme al corazón de Dios. Un líder con corazón paternal. Amén. ¿Ok? ¿Qué también, hermanos, tiene que expresar un líder conforme al corazón de Dios? Tiene que dar seguridad. Un padre o un ministro conforme al corazón de padre espiritual es una fuente de seguridad de su hijo, pues representa una figura de autoridad y de superioridad frente a los enemigos. Es donde tú te puedas refugiar. Tú tienes que, como ministro, como líder, tienes que poder tener la capacidad de poder refugiar a otros, de poder, hermano, darle la seguridad a otros. Y eso es una tarea fundamental de un padre en proporcionar esta seguridad a sus hijos. Es como el padre natural, ¿no? El padre en forma natural tiene que darle protección a los hijos. Es lo mismo en la parte espiritual. Un líder con corazón paternal es un líder que da seguridad, estabilidad. Hermanos, tratar hasta con el trato, con amor, al enfrentarse con valentía ante la adversidad. Ante la adversidad, hermanos, tienes que levantarte para poder pelear y resguardar a tus hijos. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 9, dice. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 9, dice. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. O sea, entendamos lo que dice la palabra de acá, la palabra que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses 2, 7 al 9. Un líder conforme al corazón de padre es un líder que da tanta protección que incluso, como bien dice la palabra acá, pudiéramos dar la vida, hermanos, porque habéis llegado a ser muy queridos. Pero no es solamente de labios. Realmente tenemos que analizar nuestro corazón si somos líderes, ministros, si estamos siendo realmente como Dios nos está llamando a ese corazón paternal de seguridad y protección. Realmente si estamos dispuestos, hermanos, a pagar un precio y ponerlo en la brecha por los hijos espirituales que el Señor nos ha delegado, nos ha entregado a cargo. Amén. También, hermanos, tiene que ser alimentador. ¿Qué significa esto? Tiene que nutrir para el crecimiento. La palabra es fundamental para esto. El padre tiene alimento preparado en la mesa de la casa. Por eso el hijo, aunque tenga muchas opciones de alimento, busca de comer de la mesa del padre. O sea, pueden ver, hermanos, por qué muchas veces, y te lo digo con bastante responsabilidad y bastante amor a los ministros que están acá, porque muchas veces la gente comienza, hermanos, a emigrar porque no hay comida en la mesa. Y es responsabilidad del corazón de paternal, es preocuparte de llevar la comida a la mesa todos los días. Es como cuando un padre sale a trabajar todos los días para traer alimento a la mesa a su hijo, ¿no? El padre, debido a que conoce la necesidad de su hijo, sabe cuál es el alimento necesario y saludable, el crecimiento o la dosis apropiada para poder impartir el alimento. Esto es parte del cuidado paternal, es parte del cuidado de un líder paternal. Solamente los verdaderos padres alimentan adecuadamente a sus hijos espirituales.
hermanos, porque vamos a lo mismo en la parte natural. Cuando hay padres descuidados, hermanos, los niños comen cualquier cosa y ahí vemos cómo se enferman, ¿no? Ahí vemos cómo caen enfermos, aún por la comida. En el mundo espiritual es exactamente igual. Por eso tenemos que tener un equilibrio y tenemos que visualizar qué necesitan en esta oportunidad los hijos espirituales, qué necesitan los ministros de casa, qué necesitan que hoy lleve a la mesa. Porque ese alimento le va a llevar, hermanos, nutrición espiritual, comida espiritual para el desarrollo y crecimiento en las personas. Amén. 1 Pedro 2:2, si alguien lo puede leer, por favor. 1 Pedro 2:2. Amén. Por favor. Primera de Pedro. ¿Se escucha? Muy bien. Dice Primera de Pedro 2:2. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que ella crezcáis para salvación. Amén. Muchas gracias. Gracias, Karen. Le bendecimos. Entonces dice, Bendición. 1 Pedro 2:2 dice, desean como niños recién nacidos la leche especialmente o espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren qué interesante, porque yo había dicho leche solamente, pero dice leche espiritual no adulterada. O sea, un padre espiritual, un padre con corazón paternal, un líder, un ministro, una ministra con corazón paternal siempre va a buscar la comida adecuada para poder impartir al pueblo, para poder impartir a los que tiene bajo su cargo, para poder impartir, hermano, a los que está él pastoreando, direccionando o el alineamiento que se le haya entregado. Eso lo va a hacer, hermanos, un líder con corazón paternal. Amén. Entonces, no solamente da alimento, o darle alimento, sino que también da el sostén. Otra tarea de los padres es el de servir de sostén o soporte, para que me entiendan, emocional. Un líder con corazón paternal es el soporte emocional, espiritual y aún en otras tareas a sus hijos o a las personas que están bajo su cargo. Una necesidad esencial de todo hijo es saber que tiene un padre al que puede acudir en momentos de necesidad o de angustia. Qué tristeza es ver, hermanos, cuando hay líderes en iglesias, cuando hay líderes dentro de grupos, agrupaciones, sean, hermanos, la agrupación que sea o el ministerio que sea, y las personas que están bajo su cargo no tengan la confianza de poder expresar sus problemas, de poder expresar lo que le está pasando, y de repente, hermanos, viene ese de repente y explotan y no cuentan nada. Y ahí es donde viene el problema, hermanos, porque nosotros tenemos que dar la confianza. Si esa persona, tú le das la confianza, tú le das el soporte, tú, hermanos, te presentas acá descubierto con ellos y él no tiene la confianza, ya es problema de la persona. Pero sí tú hiciste todo, me estoy explicando eso, pero sí nosotros tenemos que tener la capacidad de poder expresar y de poder llevarlos a esas personas que sepan que nosotros estamos ahí para poder sostenerlos en casos complejos, para poder levantar sus brazos en los momentos más difíciles, como lo tuvo un día Moisés cuando tuvo ese Aarón y ese Hur. Cuando Moisés se cansó, hermanos, hubieron líderes que pudieron sostenerlo en los momentos más difíciles, ¿o no? Es así un líder con corazón paternal, es así un líder que tiene, hermanos, la capacidad de poder, hermanos, aún estar al lado de otro líder y levantar sus brazos para poder sostenerlo. Amén. La importancia del apoyo. La importancia, hermano, del apoyo hacia los hijos. Solamente saber que estamos ahí, que está ahí el líder o el ministro con corazón paternal, hermanos, da una confianza maravillosa y sabemos que tenemos el apoyo y el sostén que necesitamos en los momentos más complejos. Avanzamos. Proveedor, hermanos. Y aquí también voy a hacer una pequeña pausa. Voy a leer esto primero, sí. Dice, aunque los hijos hayan crecido en términos generales, los padres siempre son buscados por los hijos en búsqueda de apoyo en momentos de necesidad, ¿no? Esto lo vemos en la parte natural. Siempre los hijos van a estar pidiendo apoyo, siempre, porque saben que los padres son fuente de recursos y saben que le pueden apoyar, ¿cierto? Un padre es un proveedor de recursos también materiales, pero también recursos espirituales. Los padres pueden proveer visión, unción, dirección, consejo. Podemos, hermanos, ser proveedores de tantas cosas. Podemos proveer, hermanos, a nuestros hijos.
Hay momentos en los que incluso los padres pueden ser fuente de provisión de dinero para sus hijos espirituales. Y eso quiero dejarlo claro, porque muchas veces, hermano, ha habido un mal concepto en estos años. Muchos piensan, hermanos, que solamente dar. Y el líder piensa que tiene que recibir. Y no es así. El líder también tiene que dar. También tenemos que ser proveedores. ¿Sí? Eso tenemos que sacarlo de la mentalidad, hermanos, que se ha ido enseñando porque es una mentalidad errada. Nosotros también tenemos que bendecir. Estamos llamados para servir en todas las áreas de nuestras vidas. Y eso también nos lleva, hermanos, también muchas veces a poder bendecir en la parte económica a nuestros hijos espirituales. Amén. Eso es muy importante porque los atributos mencionados que estamos dando varía la característica central de un padre espiritual, pero podemos agregar claramente características que nos van a dar luces y entendimiento que sí lo estamos haciendo bien. Como le digo, proveer visión, proveer unción, proveer dirección, consejo, proveer economía. También es parte de un corazón paternal como líder. Hermano, no puede ser que un líder, hermano, sea egoísta. No puede ser que un líder, hermano, se centre en él mismo y sea ese líder, solamente yo lo puedo hacer y nadie más. Es un grave error. Estás, hermanos, caducando tu llamado, estás poniéndole fecha de vencimiento a la unción que Dios te entregó, porque realmente un líder tiene que ser totalmente proveedor, tiene que proveer a los otros, tiene que proveer a los otros hijos para que puedan desarrollarse y crecer. Amén. También los líderes con corazón paternal, hermanos, buscan multiplicarse, buscan, hermanos, poder expandirse, buscan, hermanos, no solamente ser ellos. Un deseo natural de los padres es reproducirse. Cuando tú te casas, lo primero que quieres tener es hijos, ¿o no? Y los hijos, hermanos, se comienzan, hermanos, a crecer y a desarrollar. Y es lo mismo, yo le digo a muchos pastores, o muchos ministros cuando doy un consejo, que algunos me han preguntado, ¿y por qué se me va la gente? Porque no estás formando hijos. Estás formando solamente, hermanos, gente religiosa que tarde o temprano van a ir a otro pasto. Pero si tú creas hijos espirituales, hombres con la misma visión, hombres que amen y abracen la visión, hermanos, tenlo por seguro que van a permanecer. Y aun cuando el Señor los mueva en asignaciones, aun cuando el Señor los mueva en misiones, esos hijos siempre van a volver a casa porque son hijos. Porque son hijos. O sea, tenemos que lograr, hermanos, poder multiplicarnos, sí, pero también multiplicar hijos espirituales en la misma visión, que podamos, hermanos, poner confianza, porque sabemos que esas personas van a ser fieles. Por eso los padres quieren que sus hijos sean una extensión de su ministerio y que tengan todavía más de lo que ellos han tenido. Una forma de multiplicarse es tener muchos hijos que produzcan una unción y un llamado aún mayor. Es como lo que pasó en 2 de Reyes 2:9. Cuando le dijo, Eliseo le dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, Elías en ningún momento dijo, ¿y este que se cree cómo va a querer ser más grande que yo? Él le dijo, bueno, que se haga conforme tú quieras, cuando yo vaya subiendo, no saque la mirada y se va a hacer. Claramente, hermanos, el corazón estaba. Pero ¿qué es lo que pasa en estos tiempos muchas veces? No, porque alguien va a crecer más que yo. Y comienza, hermano, las rivalidades. Y ahí comienzan las separaciones, las divisiones. Nosotros tenemos que crear las herramientas necesarias para que nuestros hijos espirituales puedan desarrollarse y crecer. Si abrirles puertas, si tú tienes puertas para abrir, hermano, y si hay puertas que puedas abrirle, pues ábrele de par en par. Es como cuando alguien dice, si yo no fui a la universidad, bueno, que mi hijo vaya. Si yo no pude ser profesional, ¿por qué mi hijo no va a poder ser profesional? En la parte espiritual es igual, hermanos. Tenemos que sacarnos esa mentalidad de egoísmo, de que solamente yo y que el ministerio es mío. Nada es de nosotros, todo es de Dios y todo proviene de Él. Un corazón de padre entiende que si algún día Dios le dice, es tiempo de entregar el manto y úngeme a este lugar tuyo, tenemos que ungirlo y nosotros hacerlo a un lado como lo hizo Elías. Ese es un corazón verdadero de líder. No querer, hermanos, un monopolio, no querer, hermanos, iglesias heredadas. Si vuelvo a repetir, si tus hijos tienen llamado, tienen unción, gloria a Dios por ello, porque Dios quiere seguir el legado. Pero si Dios te manda otra cosa, pues tienes que hacerlo y tienes que seguir avanzando para seguir estableciendo el reino de Dios. Entendamos eso, corazón paternal. Busca multiplicarte, no para tu beneficio, sino para que el reino y la unción maravillosa del Dios Todopoderoso pueda expandirse en todo lugar. Amén. Amén. Ok, avanzamos. También transmiten
vida, perdón, me pasé, ahí sí. Transmiten vida. Los padres espirituales, al igual que los padres naturales, transmiten vida a sus hijos. La vida de Dios. Lo hacen al cubrirlo espiritualmente, al interceder por ellos, al imponerle las manos, al entrenarlos en el ministerio, etcétera. Tú puedes transmitir vida. Cuando tú vienes un ministro y te dices que ya no puedo más, apóstol, ya no puedo más, pastor, tú le dices sí se puede, porque Cristo fue el que te ungió, Cristo fue el que te levantó y no fue el hombre. ¿Qué es lo que estás transmitiendo? Vida en esa persona. Está diciendo no fue un hombre, fue Dios. Y esa persona se enciende nuevamente porque comienza, hermanos, a entender que Cristo está en él y que Cristo lo ungió para tal misión o para tal ministerio. Estás transmitiendo vida. Es cuando tu hijo llega, hermanos, amargado del colegio porque le están molestando, porque le están haciendo miles de cosas y tú le dices, hijo, pero tú eres inteligente, hijo, tú puedes hacerlo. Y hermanos, comienza hasta a transmitirle algo, un impulso, motivación y vida para que puedan cumplirse el llamado, el propósito. La vida espiritual se transmite al engendrar los hijos, al dar a luz ministerios, siervos de Dios. La vida, hermanos, comienzas a transmitirla cuando levantas a hombres que han estado muertos espiritualmente y tú le dices, Dios me trajo para levantarte, para levantar tu brazo, para poder ungirte, para imponerte las manos y impartirte el Espíritu Santo. Estás transmitiendo vida, mis amados. Los ministros con corazón de padre, con corazón paternal, estamos llamados también para transmitir vida. Amén. Amén. Los veo muy callados. No sé si están entendiendo la clase de vida. No, Amén, amén, amén. Amén. Ok. Entonces, también tienen un corazón tierno. Un corazón tierno, como dice 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 8. No quiero que se malinterprete esta palabra porque muchas veces dicen, entonces tiene que ser un ministerio de Barney. No, no tiene que ser un ministerio de Barney. Tiene que ser, hermano, realmente un corazón conforme al corazón de Dios. Pero no podemos andar abrazando a medio mundo. Tengamos cuidado con eso. Porque al fin y al cabo vamos a crear solamente hijos malcriados. ¿Me estoy explicando? Y tenemos que tener la madurez suficiente para poder tener un corazón tierno, pero con ese mismo corazón tierno lograr enseñar y exhortar. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, ¿qué dice? Dice, antes, ¿usted lo puede leer, por favor? Amén. Dice, ¿Ok? antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grandes nuestros afectos por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo por el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Entonces, veamos esa palabra que dice ahí, con ternura. Pero dice, si es necesario pelear y vamos a dar la vida, pues la damos. O sea, el corazón tierno está, pero la valentía también. ¿Se dan cuenta? Está la ternura, pero está la valentía, está la fortaleza. O sea, tenemos que lograr tener ese equilibrio como hijos y como ministros de Dios y como líderes conforme a la formación que Dios le está dando a cada uno de nosotros, ¿no? Es muy importante, hermanos, que tenemos que tener ese equilibrio, porque eso nos va a llevar a ser ministros totalmente con corazón tierno, pero también en el momento adecuado, un ministro que sea inamovible y con convicciones claras. Si es importante dar la vida y si es necesario, pues la damos. Si es necesario pelear la buena batalla, pues la peleamos. Si es necesario ir exhortando, pues lo exhortamos. Lo vamos a ir viendo durante toda esta clase. Funciones. Dígame, hija. Apóstol, ahí podemos dar el ejemplo de Pablo, lo que hizo con Tito y Timoteo, ¿cierto? Por supuesto. Él ahí formó a hijos con amor, cierto amor de padre, pero también lo formó de una manera fuerte, con un equilibrio. Sí, claro, tuvo un equilibrio importante y necesario. Por eso vimos que estos grandes hombres pudieron avanzar y pudieron llegar a ser incluso apóstoles, los cuales vimos en las clases anteriores, y pudieron llegar a alcanzar ministerialmente un desarrollo espiritual precioso y maravilloso, con grandes señales y milagros. Pero sí, Pablo fue bien duro también, pero sí también demostró mucho amor hacia ellos, como lo era Pablo, ¿no? Pablo tenía un equilibrio precioso y perfecto. Porque tanto como a Tito y a Timoteo, él
encomendó fundar iglesias. Entonces, nosotros podemos ahí ver claramente a la luz de la palabra que no eran jóvenes con carácter ligero, sino eran con identidad y eran personas irreprensibles. O sea, Pablo se encargó de depositar todo lo que él tenía y todo lo que había aprendido de Cristo para que la obra siguiera. Así fue. Sí, claramente, lo compartimos 100%, querida hermana Yuli. Muchas gracias. Apóstol, Dígame, hija. un líder debiese tener en sí un corazón paternal o no necesariamente. Sí, un líder debe tener un corazón paternal, hija. Ya. Es imposible que puedas ejercer un liderazgo conforme al corazón de Dios si no está el corazón paternal. Serías un líder tirano, serías un líder impositivo, serías un líder como muchos líderes que están en el mundo, ¿no? Y lamentablemente muchos ministros, entre comillas, reflejan un liderazgo de esa forma. No un liderazgo por revelación o por unción, sino que un liderazgo por imposición. ¿Ah? Y eso lleva, hermanos, a caer en tanta destrucción, y por eso vemos, y lamentablemente lo digo con bastante pesar, por eso vemos tanto cristiano decepcionado del Evangelio, porque lamentablemente el liderazgo ha sido totalmente errado y no conforme al corazón que estamos hablando en esta clase. Amén. Bueno, avanzamos. ¿Dónde quedamos? Me perdí. Ok. En 1 Tesalonicenses 2, un líder debe tener un corazón tierno. Ahí quedamos, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, avanzamos entonces. Funciones de un padre espiritual o de un líder conforme al corazón de un padre espiritual. Los padres espirituales o líderes espirituales proveen a sus hijos por lo menos 4 aspectos muy importantes, vamos a ver, para este desarrollo, y estos aspectos son claves para que ayudan al crecimiento también de los hijos espirituales o de la congregación o del pueblo, como queramos llamarle. Protección, la primera, protección. Funciones que son claves, hermanos, y la primera es protección. Es responsabilidad de los padres servir como una cobertura, como una protección para aquellos que son sus hijos espirituales. Esta protección se da tanto en el ámbito espiritual como en el natural. En el espiritual es fungir como protección contra los ataques de espíritu de maldad. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque muchos líderes, hermano, no comparten la guerra espiritual. Muchos líderes no comparten, hermano, la confrontación a espíritus demoníacos, no comparten la contaminación espiritual. Entonces, ¿cómo comienza a crecer la iglesia? Comienza a crecer una iglesia desprotegida espiritualmente. ¿Cómo comienzan a crecer los hermanos? Ya no pueden contar las cosas que están recibiendo en cuanto a ataques porque saben que el pastor o el ministro o el profeta o el evangelista, quien sea, no le va a dar la protección necesaria, y comienzan a buscar en otros la necesaria protección. Pero un líder conforme al corazón de Dios, un ministro conforme al corazón de Dios, tiene que darle la protección necesaria. Tiene que hacer esta función de escudo, para que me explique. Tiene que hacer esta función de ponerse a la brecha y pelear, hermanos. Pelear por los que están, el Señor le ha puesto bajo su liderazgo, si lo podemos llamar de alguna forma. Y es ahí donde tenemos que ser ese escudo, ese pararrayos, esa nube o paraguas, como yo muchas veces le llamo, ¿no? Como dice, incluso como dice el Salmo 91, como ala de protección, como dice el Salmo 91, con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Ese es nuestro Padre Celestial, pero un líder es el vivo reflejo de lo que es nuestro Padre Celestial en protección también. Tiene que venir ese, hermano, ese cumplimiento. Pero la protección no solo es espiritual, también tiene que a veces ser natural. O sea, algunas veces tenemos que hacer callar la boca de muchos que se levantan, y te lo digo con bastante propiedad, hermanos. Muchas veces hemos tenido que defender ministros y poder hacer callar las bocas, hermanos, que están hablando falsedades, que están hablando falsos testimonios. También tenemos que pararnos, no es solamente orar, porque muchas veces decimos, bueno, hay que orar, hermano. No, hermanos, también tienes que ponerte la brecha y ser bien, muchas veces inamovible, y poder hacer callar la boca, porque muchas veces somos cristianos muy pasivos, y dejamos, pero hay momentos de poner los puntos sobre la I, como se dice, ¿no? Y eso también tenemos que hacerlo, hermanos. Eso te da protección, dar protección a las críticas, dar protección a las murmuraciones, e incluso a los ataques, hermanos, físicos,
O muchas veces palabras, cuando hablo físico, bueno, estoy hablando palabras, estoy hablando de ese tipo de cosas. No de pleito de puño, por favor. Murmuraciones, acallar las murmuraciones. Entonces tenemos que poder dar esa protección, dar la cara por nuestros hijos. Tenemos que usar la autoridad espiritual a favor de ellos, la cual el Señor ha depositado en tu vida y en la mía como ministros. De la misma manera que un padre natural sale a defender la integridad física, emocional o moral de sus hijos, así también los padres espirituales tenemos que lograr hacerlo. Poder, hermanos, dar la protección necesaria, que los hijos espirituales, la gente que está bajo tu cargo, los que van a estar bajo, hermanos, la asignación que Dios ha entregado sobre tu vida, tienen que sentirse protegidos por lo que el Señor ha depositado en ti, bajo la autoridad espiritual que Dios ha entregado en tu vida. También tiene que compartir la visión, compartir una visión. Un padre espiritual tiene una visión más amplia, más general y de largo plazo, porque muchas veces me ha tocado y bastante veces he tenido, hermanos, gente o ministros que vienen y me dicen, pero usted está viendo esto, mire lo que pasa y tiene que hacer algo. Yo digo, tranquilo, si lo sabemos, pero el ministro, el padre espiritual ve más allá, ve más largo plazo, no ve el simple hoy, es que esto está pasando, no ve solamente, pero que va a ocurrir esto, sino que, hermanos, un ministro, un líder espiritual tiene que mirar más allá y tiene que tener una visión más amplia. Amén. Y eso, hermanos, conlleva también que compartir esas visiones muchas veces. Y es posible que algunos hijos tengan visiones muy especiales, más reveladas de Dios, pero sin embargo andan buscando personas con un corazón paternal para revelársela. Y muchas veces tienen que los ministros ver ese corazón tuyo y los padres tienen que transmitir también esa visión a sus hijos. Porque la visión, hermanos, tiene que ser completamente compartida, amada y tienen que trabajar bajo esa misma visión. Un padre espiritual lo hace, lleva a los hijos a caminar en esa misma visión. Amén. Perdón. Por ejemplo, también los padres espirituales tienen que ser un ejemplo. Tienen que servir como ejemplo. Ministros con corazón paternal tienen que la gente reflejarse en ti, pero no en lo malo, sino ser un ejemplo. Un ejemplo en carácter, que eso más cuesta, ¿no? Conducta, ministerio. Es como ser un padre de otros, tiene que ser un vivo reflejo. Y nuestro ejemplo también nos va a llevar a tener mayor autoridad. Juan 13:15, ¿qué dice? Si alguien lo puede leer, por favor, me ayuda a leer. Juan 13:15. Amén, tengo. Por favor, hijo. Ya, 13:15, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muchas gracias, hijo. Entonces, acá yo tengo otra versión que dice, les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. O sea, ¿qué es lo que tiene que ser un líder? Un ejemplo. Un líder con corazón paternal tiene que ser un ejemplo, amados. Esto es fundamental. Así como compartir la visión, así como dijimos, hermanos, ser protectores, así como compartir la visión, ampliar la visión a los hijos, también tenemos que ser un ejemplo. Amén. Los padres espirituales se constituyen un ejemplo. ¿De qué? De matrimonios santos, consagrados a Dios, ejemplo en el manejo del dinero. Yo no puedo, hermanos, exigir a mis hijos espirituales que sean buenos administradores si yo como administrador soy terrible. ¿Cómo yo les voy a poder, líderes, amados? Ustedes van a hablar con propiedad en la parte financiera si la parte financiera está siendo un caos. ¿Me estoy explicando eso? Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Ejemplo en la crianza de los hijos, ejemplo, hermanos, en tantas áreas tenemos que ser ejemplo. Y esto los pega a todos, porque no es fácil. Pero con Cristo se puede, cuando nos sometemos a Dios, cuando dependemos de Cristo en todas las áreas, nuestros hijos, nuestra parte financiera, cuando dependemos de Dios en todas las áreas, tenlo por seguro que Dios comienza a ordenar todo, porque el que te llama también te equipa, y el que te llama también ordena todo. Buscar las cosas espirituales primero y todo será añadido. Dios comienza a añadir todo, comienza a ordenar todo, pero un líder tiene que ser ejemplo, amados ministros, un líder con corazón paternal, un líder que está dispuesto a entregar
entregar el manto, es un líder que también es vivo ejemplo en todas las áreas de su vida. No seas, hermanos, como los fariseos, que en algunas áreas quieren nomás, pero en otras te gusta echar, hermanos, cenizas, pero no te gustan los cambios. Tenemos que ser hombres íntegros, con un carácter aprobado, que tenemos que caminar en rectitud delante del Señor, delante de los hombres. Es decir, tenemos que tener un carácter de siervo, tenemos que ser siervos de Dios. Antes que profeta, yo le decía el otro día a los ministros, antes que profeta, Dios les va a revelar sus tesoros a sus siervos los profetas. Sus siervos primero, corazones de siervo, corazones dispuestos a doblegarse, corazones dispuestos a cambiar, corazones dispuestos, hermanos, a ser totalmente, hermanos, un ejemplo para muchos que quieran reflejarse en ti como líder. Amén. No es cuánto digamos, es cuánto manifestemos. Muéstrame tu fe. Tú tienes fe, muéstrame tus obras. Tú tienes fe, muéstrame tus obras. Tenemos que ser vivo reflejo y vivo ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Amén. Bueno, avanzamos. Esto es lo que muchas veces no le gusta escuchar a muchos. Otra cosa fundamental es la corrección. Ahí comenzamos, hermanos, se le cortó, apóstol, se le cortó, no se escucha. Ahí comenzamos, hermanos, se pegó, no se escucha nada, comenzamos a decir. ¿O no? Corrección. Porque no les gusta la corrección. Se desconectaron 10. Se desconectaron, miren, están saliendo todos. Volvemos entonces a la protección nomás. Estos son, hermanos, funciones de un padre espiritual. Esto es función fundamental. Así como la protección, así como compartir la visión, así como el ser vivo ejemplo, la corrección también es fundamental. La corrección tiene varios sentidos. Uno de ellos tiene que ver con corregir lo deficiente. Pero es que ¿cómo hablar así? No, es que cómo, y comenzamos a buscarle, hermano, no, es que no me gusta esa forma, hermano. No, es que, hermano, nosotros también tenemos que corregir. Es decir, corregir lo que está mal en la vida de los hijos. Eso es parte de algo fundamental de un corazón de padre. Esto tiene sentido de punitivo, es decir, confrontar el pecado para que sea sacado de la vida de los hijos. Es el concepto de cortar lo malo. No podemos permitir que lo malo siga y avanzando. Tenemos que cortarlo. Por favor, Tito 1:5, por favor. ¿Quién puede leerme Tito 1:5? Vamos a Tito. Tito 1:5, por favor. A ver, la leo. Por favor, hija. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muchas gracias, Karencita. Entonces, ¿qué es lo que dice Tito? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Es que, hermano, todo se haga, no, pero es que Dios sabe. No, es que Dios no sabe, hermano. No busquemos, hermano, la quinta pata al gato. Le estamos echando la culpa a Dios. Líderes amados, ministros amados, no justifiquemos la deficiencia. No justifiquemos, hermano, lo que se está haciendo mal. Corrijámoslo. Porque queremos tapar lo malo, hermano. Queremos tapar la deficiencia. Acá claramente dice la palabra, para que corrigiese la deficiencia. Lo deficiente tiene que ser corregido, no tiene que ser avalado. Ministros amados, líderes amados, el Señor lo está llamando para tener un corazón de siervos, ministros con corazón paternal que van un día a entregar el manto, pero tienen que aprender a corregir. Ustedes como ministros tienen la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de corregir lo deficiente. Si hay algo que está mal dentro de la congregación, y yo sé que está malo dentro de la congregación, tengo la responsabilidad de corregirlo, de ordenarlo, porque eso también el Señor nos demanda. No podemos, hermano, siempre decir, no, es como, y perdónenme los que somos más antiguitos, pero pasaba siempre, hermano, esto, y lo digo con bastante, con bastante amor, porque yo también lo hacía, ¿no? Cuando uno pasaba adelante, antiguamente las iglesias más tradicionales, y uno decía, voy a cantar, pero no canto tan bien, hermano. Pero es para Dios. O sea, yo voy a cantar mal, pero para Dios. ¿O no? No canto tan bien, pero es para Dios. Hermano, si no cantas bien, no cantes. Mejor hacer otra actividad. O sea, entendamos eso. Tenemos que ser totalmente y a darle a Dios lo mejor.
Esto no es que lo aprendí, hermanos, inmediatamente. Esto yo también lo hacía. Es que no canto, no toco tan bien, pero es para Dios. Hermanos, si no tocas bien, si no cantas bien, si no predicas bien, bueno, dile al Señor dónde tienes que insertarte para poder con eficiencia adorarle, exaltarle o predicarle o, hermanos, trabajar en un servicio o barrer o no sé, lo que sea. Pero lo deficiente tenemos que corregirlo. Es un corazón paternal. ¿Me estoy explicando eso? ¿Sí? Pastor, Dígame. ahí en Hebreos 11 también no habla fuertemente la palabra del Señor cuando el Señor dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hay corrección. Sí. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, o sea, el papá siempre va a corregir a sus hijos por amor a ellos. Así es. Ahí está el corazón paternal también reflejado. Sí, sí, es muy claro esa palabra. Bueno, tenemos que entender que la corrección tiene el concepto de ayudar a mejorar la vida. No es destruir. La corrección ayuda a mejorar la vida y el carácter del creyente. Es decir, llevar a los hijos a mejores niveles en su vida. Eso es realmente la corrección, hermanos, que nos lleva a la corrección para poder llevarte a otros niveles en tu vida. Para eso los padres espirituales deben usar la palabra de Dios, pues esta es útil para corregir, pero eso lo va a llevar a un crecimiento mayor. Es como lo que dice Proverbios 10:17, que está en la imagen ahí. El que acepta la corrección va camino a la vida y el que la rechaza va camino a la perdición. Así de simple. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? ¿Queremos realmente ser ministros conforme al corazón de Dios? ¿O queremos, hermanos, realmente solamente adular? Esa es una decisión de cada uno. Cada uno forma su llamado, pero realmente Dios, ¿cuál quiere? Dios quiere, hermanos, que podamos tener corazón paternal con la madurez suficiente para corregir y también corregir lo deficiente, corregir lo que está malo, corregir el pecado, corregir, hermanos, lo que no va conforme al diseño y voluntad de Dios. Tenemos que corregir. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16 al 17. Si alguien lo puede leer, por favor. 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Por favor, hijo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, hija. Mire qué interesante, porque muchas veces solamente tomamos una parte de la palabra de Dios. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Sí, lo sabemos. Esa parte es muy fácil predicarla, ¿cierto? Pero también dicen, no, que la Biblia también es para enseñar. Ah, maravilloso. Pero rara vez se habla, hermanos, que la Biblia es para redarguir. Rara vez se habla que la Biblia es para corregir. ¿O no? Rara vez se habla de esto. Pero es parte de la enseñanza de las Escrituras para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Por qué el hombre de Dios no puede alcanzar la perfección? Porque muchas veces falta corrección en la iglesia, hermanos. Y se deja que hagan lo que quieran. Y no es así. Tenemos que alcanzar la perfección también con la corrección, también con el redarguir. ¿Enteramente para qué? Para que podamos alcanzar las buenas obras, las cuales Dios quiere para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí? Ok, entonces una tarea central de los padres es desarrollar un proceso de perfeccionamiento del carácter de los hijos espirituales. Esto también implica disciplinarlos. Y si lo disciplino, hermano, y si se me va de la iglesia, pues que se vaya, pues hermanos. Pues que se vaya, nunca fue hijo. Nunca fue un hijo de Dios. Parecía hijo, pero no era. Ay, pero que hermanos, si somos 5, pues quédate con 4, hermanos. Si no son la cantidad, no es cantidad. Si Dios te llamó, ¿por qué tienes miedo? Muchos tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo de quedarse solos? Si el llamamiento no fue de un hombre, si el llamamiento fue de Dios, ¿por qué te vas a tener miedo? ¿Cuántos hombres de Dios caminaron solos? ¿Por qué ponemos la dependencia en el hombre? Saquémonos la mentalidad de la dependencia del hombre, el temor al hombre. Eso le pasó al rey Saúl, hermanos. El temor al hombre. El rey Saúl, ¿y qué va a decir el pueblo? Ya estamos aquí en guerra. No, que hay que levantarlo. Y por temor al hombre, por lo que iban a decir, quedó sin reinado él y su descendencia. Y murió, hermanos.
Pero no tenemos que tener temor al hombre. Tenemos que tenerle temor a Dios. Aquí dice la palabra de Dios que el carácter va a formar el carácter. Esto también implica disciplinarlos. La palabra corrección en griego es la palabra paideu, que significa corregir o instrucción. Corregir o instrucción. Otros conceptos relacionados con este son la disciplina, el ejercicio en la piedad. Esto aluden al entrenamiento de los dones y del carácter. De los dones y del carácter. No te molestes porque alguien te está instruyendo. No te enojes porque tu mentor o por tu líder o por tu o por el ministro que Dios ha puesto por frente te está instruyendo en el don o el carácter. No te enojes porque oye, siempre me dicen que estoy mal, pero hermano, te están corrigiendo, estás creciendo, vas a desarrollar niveles mayores. Por lo tanto, la corrección no solo tiene que ver con enfrentar lo negativo en los hijos, sino también con fortalecer lo positivo en ellos. Si lo estás haciendo bien, potencialo. Si lo estás haciendo mal, corrígelo, disciplínalo y vas a ver un crecimiento espiritual. Amén. ¿Sí? Hay una confirmación ahí con la palabra de Dios, pastor, al decir que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, dice la palabra, a los que en ella han sido ejercitados. Ahí habla de la necesidad de ser disciplinados. Porque trae frutos. El pasaje que recién leyó, ¿cuál era, pastor? Perdón. No me acuerdo. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, verso 11. Muchas gracias. Hebreos 12, entonces, verso 11. Miren qué maravilloso, porque la disciplina, ¿qué es lo que trae? Frutos. Y la palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. O sea, claramente, y hay otra palabra que se me viene y el Espíritu me la trae a la mente ahora, y el que aguanta la corrección, ese es hijo de Dios, dice la palabra. El que es disciplinado y aguanta la corrección, ese es hijo de Dios. O sea, claramente hay una gran diferencia en quiénes son los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Porque muchas veces decimos, somos todos hijos de Dios. Sí, somos todos hijos de Dios. No, hermanos. Hay requisitos claros. Hay diseños claros que el Señor ha puesto. Quiero leer perdón, ahora sí. Quiero que, a ver si alguien lo puede leer, por favor, a ver, es Hebreos 12:6. Hebreos 12:6, si alguien lo tiene. Dice la palabra del Señor. ¿Sí? Sí. Amén. ¿Sí? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Muchas gracias. O sea, es fuerte, hermano, la palabra, pero es así. Pero ¿qué es lo que va a traer esto? Va a traer frutos, crecimiento en nuestras vidas. Amén. Bueno. Empoderamiento, otro fundamento importante de un corazón paternal, trae empoderamiento. Empoderamiento es proveer a los hijos las condiciones para que tomen decisiones y ayudarle a desarrollar sus capacidades espirituales. Esto es importante, porque hermano, donde Dios te inserta es para que tú te potencies espiritualmente, para que puedas crecer y desarrollarte espiritual, física y emocionalmente. También implica delegarle fe, equiparlo espiritualmente, activar tus dones, encender el fuego que está en ti. Hermano, si antes veías en visión, ahora vas a ver mucho más. Si antes oías, vas a oír más. Cuando entiendes eso, estás bien posicionado. Cuando estás en un lugar que está pasando eso, estás bien equipado. Que te están equipando, que te están llevando, hermanos, al conocimiento y la revelación de mayor verdad. Eso es empoderamiento. Nosotros como corazón de Padre espiritual tenemos que empoderar a la iglesia. Hermanos, cuando viene alguien no tenemos que apagarlo, porque qué tristeza es escuchar, y he escuchado muchas veces, que en iglesias, hermanos, en ministerios, la gente se acerca y dice, es que tú una visión, no, es que eso no es de Dios. Hermano, no alcanza ni a decir la visión, no alcanza ni a decir ni el sueño, y ya están acallando la voz, ya están apagando los dones, pero el Señor te está llamando para empoderarte, para levantarte, para, hermanos, llevarte a la verdad, la cual es también, hermanos, un desarrollo aún mayor. Además del empoderamiento, significa generar oportunidades ministeriales. No es que solamente yo viajo y nadie más. No solamente el apóstol Ramiro tiene que viajar, nadie más viaja. Qué tristeza pasa eso, hermanos.
Eso no te va a desarrollar. Tú tienes que a tus hijos espirituales desarrollarlos, hermanos. Poder empoderarlos y poder enviarlos también. Generarle oportunidades ministeriales para que los hijos espirituales se desarrollen, puedan crecer. Puedan, hermanos, aprender también lo que se manifiesta en las misiones, se manifiesta, hermanos, en asignaciones, porque van a y llevarlos y proveerles el equipamiento, el entrenamiento como padre para que ellos tengan la capacidad de poder proveer a otros. Por otro lado, el empoderamiento también implica el presentarlo delante del Señor, intercediendo a favor de los hijos espirituales, en favor del pueblo. Hermanos, eso hace un padre con corazón, eso hace un líder con corazón de padre. Y para que el Señor los lleve a nuevas dimensiones en su vida. Eso es un empoderamiento espiritual. Amén. Bueno. A ver. Damos gracias al Señor. Espero que, la clase, espero que haya podido entender. No sé si hay preguntas con respecto a la última que hablamos, del empoderamiento. O de la clase del día de hoy, que era justamente, hermanos, líderes con corazón paternal entregando el manto. Es muy importante esto, hermanos. ¿Por qué te lo digo? Porque si logramos fundamentar todo lo que se ha hablado esta noche, vamos a crecer y vamos a seguir creciendo con un corazón muy sano. Que nada te envanezca. Que nada, hermanos, pase como la iglesia de los Gálatas insensatos, que os fascinó, que nada te fascine. Que todo lo que tú haces para la gloria y honra de Dios, que si el Señor te pone un hermano, gloria a Dios, Él te pone 1000, sigue dando la misma gloria a Dios, porque no es, hermanos, la cantidad, no es, hermanos, que tú puedas, y no es que yo he ido, hermanos, a todas las naciones del mundo, hermanos, no importa que hayas pasado con suerte, hermanos, a la población de al lado, pero si el Señor te movió a esa población de al lado, gloria a Dios, porque la gloria es para Él. Me estoy explicando, no importa, hermanos, el mover, sino que importa que estés haciendo la voluntad de Dios y que el Señor te esté encaminando para ser un líder que se refleje en otros en ti y que tengas el corazón totalmente sano para poder enseñar a otros, para poder empoderar a otros y poder enviar a otros también, porque no es solamente individualmente tú. Amén. Quiero dejar unos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, algo que decir, hermanos, quedan los micrófonos totalmente abiertos para que lo puedan hacer. Apóstol. Hijo. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Yo tengo una acotación. Yo tengo una acotación. Lo que pasa es que un día que me quedé con mi sobrino, llegaron a la casa y me quedé con ellos cuidándolos. Son de 7 años, de 12, 2 de 12, y el más chico nos pusimos a orar. Y de repente él no quería contar las cosas, se sentía muy vergonzoso y tenía problemas por mi familia, mi hermana y todo eso. Entonces, él le costaba mucho orar, estaba como tartamudeando. En ese entonces yo esperé y me bajé al nivel de él. Y al bajarme al nivel de él, él se soltó. Él tuvo la confianza y como que me vio igual, como uno más de él. Y pudo soltarse y contar muchas cosas. Entonces, la notación que doy yo a lo que te estaba explicando era que para que alguien pueda abrir el corazón, lo que puedo aprender ahí es que debo bajar al nivel de él. Y él tiene la confianza de contarme. Eso. Amén, muchas gracias, hijo. Sí, claro, o sea, uno tiene que lograr, hermanos, llegar a la confianza, obviamente, del ministro, de la persona que estás tú de alguna forma ayudando, pero eso también la gente lo puede reflejar, y obviamente cuando son más pequeños, sí, tienes que llegar al nivel de ellos, como dijo Pablo, o sea, yo me hago griego para los griegos, judío para los judíos, y romano para los romanos, o sea, ponerte al nivel de las personas y de la forma de las personas para poder alcanzarlo y poder llevarlo a la verdad. Amén. ¿Alguien más quiere hablar o quiere alguien más? Profeta, yo le dejé una pregunta en el chat. Perdón, es que no veo las chats. Dice acá la pregunta que Berito me hace, dice, profeta, entonces se podría pensar que el rey Saúl era un antipadre porque él veía a David como su competencia y no como su relevo. Por supuesto. Sí, hija, totalmente. El corazón de Saúl no estaba conforme al corazón de un corazón de padre espiritual. El corazón de Saúl estaba envanecido con su propio orgullo y altivez y arrogancia. Lamentablemente eso lo envaneció a tal punto que no esperó los tiempos de Dios y que eso lo llevó también a caer en su reinado. Seguía reinando, sí, pero ya no estaba la presencia.
Esa es la gran diferencia. Muchos que no tienen corazón paternal o que desviaron su mirada o desviaron su camino, siguen reinando, pero ya no está el Espíritu. Ya no está el Espíritu con ellos. Siguen siendo ministros, pero ya no está el corazón paternal, sino que está un corazón con individualismo, con orgullos, pero siguen ahí mismo en esa posición, pero al fin y al cabo lo único que hacen es destrucción, como lo quiso hacer el rey Saúl. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir o ya estamos casi terminando la clase. Si no hay más... Apóstol, Hija. por ejemplo, cuando un líder en su vida terrenal, por decirlo así, no ha tenido una palabra de paternidad. En ese caso, el Señor tiene que depositar su manto de paternidad para que la persona pueda tener un corazón de padre. Si yo, por ejemplo, en lo físico, en lo terrenal, tenía una figura paterna, el Señor tiene que trabajar la paternidad en mi corazón para yo poder depositar en otro. Muy buena pregunta, Patricia, y te la puedo responder con bastante propiedad. La verdad que, a ver, mi testimonio, y te voy a contar con mi testimonio. Mi papá no fue el vivo reflejo de un padre ejemplo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo conocí a Cristo, nunca lo conocía, cuando estoy hablando de la niñez, nunca lo conocí como Dios Padre. Lo conocí como Dios, que estaba más allá, incluso hay canciones, ¿no? Más allá del sol, y que era un Dios poderoso y que estaba arriba en los cielos, y ese era para mí mi figura de Dios. Pero cuando comencé a crecer, comencé a recibir la revelación de que Dios era un Padre, y la primera vez que escuché que Dios era nuestro Padre, realmente produjo en mí un choque, porque dije, ¿cómo Dios va a ser un Padre? Y yo miraba a mi Padre terrenal y realmente no había nada de seguir un ejemplo de algo, ¿no? Y ahí comencé a tener una confrontación yo como persona para poder entender eso. Pero tuvo que revelarse Dios como Padre en mi vida para poder entender que Él era un Padre perfecto. Y pude, hermanos, y pude comprender en esa revelación de Dios como Padre, pude entender que era un Padre tan perfecto que me amaba, que me protegía, que era un Padre que siempre estuvo conmigo, y se tuvo que haber una revelación de Dios como Padre. Y ahí cambió completamente mi mentalidad, porque ya no era un Dios que estaba lejano, sino que era un Dios Padre que estaba conmigo en todo tiempo, que yo podía acudir como un niño hacia su Padre con inocencia, ¿no? Y que le podía expresar todo, hasta aún mis cosas más íntimas, mis problemas más profundos, mis cosas que eran, y tuvo una revelación de Dios como Padre. Entonces, cuando tú me preguntas eso, sí tiene que venir una revelación, no un manto, sino una revelación del Espíritu Santo de Dios como Padre. Acuérdate cuando Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y le dijo, ¿cómo vamos a orar? Y el Señor le dice claramente, lo primero que le nombra, le dice Padre nuestro, le muestra a Dios Padre, que se le revele a Dios como Padre, porque ahí va a venir, hermanos, un crecimiento y un potencial desarrollo aún mayor en su ministerio, pero tiene que ser revelado como Dios Padre. Muchas personas, hermanos, no entienden esto, y por eso tenemos que impartirle la paternidad de Dios. Eso se puede impartir, si Dios lo manda, hermanos, se puede completamente entregar esa paternidad de Dios. Pero muchas veces muchos se reflejan a Dios como Padre en ti o en el líder que está al frente. Es como lo que pasó con Pablo. La gente se reflejaba a Dios como Padre en Pablo. Por eso Pablo, hermano, fue un gran padre espiritual de Timoteo, de todos los que estábamos leyendo acá, ¿no? Y tiene que ser revelado. Amén. 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 Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ir culminando sin antes hacer una consulta. Tenemos la opción de realizar la prueba, porque acuérdense que tenemos una prueba del libro. La prueba del libro, tenemos la opción, mis amados, de poder realizarla. Espera, acá tengo, aquí. La prueba del libro, tenemos la clase que nos queda. Estamos en, perdón, se me corrió esto, ahí sí. El próximo viernes es 2. Tenemos la opción de hacer la prueba el 2 o tenemos la opción de hacer la prueba el 9. Quiero escucharlo a ustedes, ¿qué opinan? ¿O quieren hacer la prueba el 2 o quieren hacer la prueba el 9? Recordar que los que tienen en forma atrasada sus trabajos tienen fecha hasta el 9 solamente entregarlo. ¿Ya? Tenemos la opción de esa, hacer la prueba el 2 o hacer la prueba el 9. Necesito sus opiniones. Pongan manito levantada los que quieren que haga la prueba el 2.
Manito levantada, manito. Se pone una manito aquí en la cosita que hice. No sé cómo se pone la manito. Antes se ponía una manito aquí en el... ¿Quién quiere la prueba del 2? Ah, pero necesito ver las cámaras. Ahí está una manito de la hermana Mercedes. Manito de la hermana Sonia. Tenemos 2 manitos. 9. Ya, allá me dice el 9. El 9. El 2. Tenemos el 2. Daisy. 9. A ver, espera, que no logro discernir acá. A ver. Hermana. Apóstol, todos queremos, la mayoría quiere el 9. ¿El 9? Ganamos 9. Yo El trabajé siete. el 9. El 9. El 9. Y con alternativa, por favor. El 9. Claro, con verdadero y Exacto. Ya. El 9 entonces lo vamos a hacer. El que tenga extrema complicación el 9, me avisa por interno, por favor. El que tenga complicación el 9 me avisa. Si tiene justo, no sé, reunión o algo importante, que ya había unos ministros que me dijeron que el 9 tenía una complicación, se la pasamos para el 10. ¿Ya? Pero el 9 en primera instancia vamos a hacer entonces la prueba. El 9. Recordemos que la prueba va a ser entregada en el mismo momento. Vamos a tener la hora que estamos de clase de las 9 hasta las 10. Vamos a tener para hacer la prueba. En vivo ustedes ahí pueden, si quieren apagan sus cámaras, no tengo ningún problema, pero a las 10 de la noche me la entregan, me la mandan por correo o me la mandan al WhatsApp en forma interna. ¿Ya? La prueba es fácil, se descarga solamente, se va a descargar ahí en su WhatsApp, pues la puede descargar y la puede llenar ahí mismo, ahí es cosa de ustedes. ¿Ya? El 9 entonces vamos a hacer la prueba, el 9. Entonces la próxima semana tenemos clase normal. Ya estamos con el último tema la próxima semana y culminamos entonces esta escuela de liderazgo con la prueba. Bueno, y lo vamos a juntar yo creo que un viernes más ya para poder finiquitar y poder coordinar lo que tenemos que coordinar de la entrega de lo que son los diplomas, los que cumplieron con los requisitos que dijimos y también poder orientarlo a algunas cosas que se vienen por delante. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por esta clase. Espero que hayan podido aprender algo. Espero que hayan podido ser de bendición esta clase. La vamos a volver a enviar, como siempre lo hacemos, pero esperando que hayan podido tener revelación también en sus vidas de esta clase. Amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Noemí, que la veo ahí, que está conectada, que los pueda bendecir con una oración. Mi hermana Noemí. Amén, profeta. Ay, ya. Muchas gracias. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias por el poder aprender una vez más de ti, Señor. Y te agradecemos porque gracias a ti, porque tú estás usando al apóstol, hemos podido avanzar en esto y poder seguir aprendiendo a cómo ser un buen líder, Señor. Y te agradecemos por eso, por la sabiduría que le has dado y te pedimos que sigas dando sabiduría a nosotros. Y te agradecemos por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido descanso, un fin de semana hermoso en la presencia de Dios en sus respectivas congregaciones. Disfruten este fin de semana largo y nos volvemos a ver el próximo viernes. Un gran abrazo a todos. Hermanos de Arica, bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. A todos, buenas noches. Un gran abrazo. Descansa. Hermana Sandra. Bendiciones, hermano Marito. Bendiciones. Que Dios le bendiga. Chao, bendiciones. Sí. La cara está abrigadita. Chao, bendiciones. Bendiciones.